Capítulo 672. Un poder que cubre los cielos. Para poder determinar correctamente el nivel de fuerza profunda de un practicante profundo, uno tenía que tener una fuerza profunda más alta que la del otro. Sin embargo, Yunche pudo gritar con precisión la fuerza profunda de estos cuatro monarcas, incluido Ye Ying, que era un monarca de última etapa. Yunche solo tenía el aura de fuerza profunda que estaba en el reino profundo emperador, así que definitivamente no podría hacer esto. La única explicación posible era que había alguien aquí cuya cultivación profunda era extremadamente fuerte, e incluso podría ser lo suficientemente fuerte como para superar la fuerza de Ye Ying. Antes solo era una vaga sospecha, pero después de lo que dijo Yunche, la probabilidad de esta desconfianza se multiplicó de repente muchas veces. Llegó al punto en que prácticamente podían confirmar que de hecho había un gran poder que estaba respaldando a Yunche. Y la fuerza de este poder superó con creces sus expectativas anteriores, porque la otra persona pudo determinar con precisión su fuerza profunda, mientras que ellos ni siquiera pudieron detectar la presencia de esa persona. Para poder ocultar su fuerza profunda tan perfectamente de ellos, esa persona tenía que tener una fuerza profunda que lo superara, y era muy posible que su fuerza estuviera muy por encima de la suya. ¿Podría ser realmente alguien que estaba en las últimas etapas del reino profundo soberano? Eso no era posible. Además de los cuatro santos terrenos, no debería ser posible que ningún otro monarca de alto nivel existiera en otro lugar de este mundo. En este momento, miraron la cara de Yunche, que estaba tranquila y desprovista de miedo, e incluso tenía una sonrisa provocativa y fría pegada a su cara. Rápidamente se deshicieron de la idea de que todo esto era solo falsa fanfarronería y bravuconería. Y Gaen rápidamente suprimió la mirada de alarma que brilló en su rostro y soltó una risa sin humor al responder. Primero no hablemos de si vamos a matarte hoy y pasemos a otros asuntos en su lugar. Viendo tu reacción, parece que ya sabías sobre nuestra inminente visita desde hace bastante tiempo. Ja, ja. Yunche soltó una risa extremadamente despectiva y fría mientras el desprecio brillaba en sus ojos, y miró al poderoso noveno anciano del salón divino Sol Luna como si fuera un idiota. Pensar que palabras tan estúpidas que insultan la inteligencia de uno saldrían de la boca de un anciano del salón divino Sol Luna. Cuando maté a Ye Ziyi, estaba usando la huella de muerte de Ye Ziyi para transmitir toda la forma de su muerte a tu joven maestro, Ye Xing'an. Mi motivo era conseguir que Ye Xing'an se apresurara inmediatamente aquí con su gente para intentar matarme. ¿En realidad tienes dudas sobre cómo supe de tu llegada? Ja 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 ja. Este es el nivel de intelecto que posee un anciano del salón divino Sol Luna, es realmente demasiado ridículo. Las palabras de Yunche hicieron que los ojos de Ye Ying temblaran de rabia, pero su expresión no cambió. En lugar de enfurecerse, simplemente soltó una risa tibia y dijo: ¿Te refieres a que cuando mataste a Ye Ziyi, ya sabías sobre la huella de muerte en su cuerpo, así que deliberadamente usaste esta huella de muerte para que nuestro joven maestro supiera que fuiste tú quien lo mató? ¿Qué más? La esquina de la boca de Yunche se curvó hacia arriba mientras respondía burlonamente. Ninguno de ustedes se detuvo a pensar por qué a pesar de que tanto Ye Ziyi como Ye Qingsheng murieron, ¿no recibió la huella de muerte de Ye Qingsheng? Las expresiones de todos los miembros del Salón Divino Sol Luna cambiaron simultáneamente. Antes de esto, cuando todavía estaban en el arca sagrada Sol Luna, Ye Ying había expresado gravemente su sospecha de que era posible que la otra parte hubiera conservado la huella del alma de la muerte de Ye Ziyi para incitarlos a venir aquí. Porque si la otra parte pudiera borrar la huella de muerte de Ye Qingsheng, era imposible que no hubiera descubierto la existencia de una huella de muerte en el cuerpo de Ye Ziyi. Pero no pudieron creer esto, y lo explicaron llegando a la conclusión de que la huella de muerte de Ye Qingsheng se había desvanecido por sí sola, porque no había nadie que tuviera las agallas para provocar y atrapar a los miembros del Salón Divino Sol Luna, a menos que esa persona tuviera un deseo de muerte. Sin embargo, esas mismas palabras salieron de la boca de Yunche en este preciso momento,
provocando que todos se alarmaran involuntariamente, ya que un sentimiento de inquietud que no debería existir nació en sus corazones. Pero Ye Huanyun dio un paso adelante y soltó una risa de desprecio en su lugar. ¿Y qué si lo hiciste? Yunche, solo eres una rana miserable en el pozo a nuestros ojos, así que, ¿qué sabrías sobre cuán alto está el cielo o cuán profunda es la tierra? ¿Realmente crees que solo confiando en ese maestro que está detrás de ti, puedes desafiar a nuestro salón divino Sol Luna? Ja 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 ja. Ye Yunyuan se rió salvajemente. Eso es tan increíblemente ingenuo. La fuerza de nuestro salón divino Sol Luna es algo que nunca podrás imaginar y que no estás calificado para saber tampoco. Tu confianza y el respaldo que crees que es infalible, a los ojos de nuestro salón divino Sol Luna, es solo una gran broma. ¿Ah? Las cejas de Yunche se hundieron ligeramente mientras respondía. ¿De verdad sabes quién es mi maestro? TSK, cualquiera que se haya atrevido a comportarse de manera tan descarada frente a nuestro salón divino Sol Luna siempre ha muerto una muerte horrible, e incluso si lograron sobrevivir, sus destinos fueron aún peores que la muerte. Jessie continuó con una risa fría mientras se ponía una mano en la barbilla. Mocoso Yun, ni siquiera hables de tu maestro. Incluso si tuvieras 100 de esos maestros, definitivamente no podrás salvar tu vida hoy. ¿Qué? Yunche soltó una risa sin humor, y aunque su tono era arrogante, su voz comenzó a profundizarse también. Mi maestro normalmente está en su propio pequeño mundo, así que normalmente no me atrevo a perturbar su cultivo, y estoy aún menos dispuesto a pedir prestado el poder de mi maestro. Los ojos de Yunche se volvieron instantáneamente oscuros y fríos mientras continuaba. Pero Asgard de la nube congelada no tiene ninguna disputa o queja contigo, sin embargo, actuaste tan cruelmente hacia ellos. No solo los empujaste a una situación desesperada, incluso mataste a sus 2 anteriores maestros de secta. Este odio y rencor ha creado un abismo irreconciliable entre nosotros, y si no puedo vengar este error, entonces no soy digno de ser el nuevo maestro de secta de Asgard de la nube congelada. Así que hoy, pediré prestado la fuerza de mi maestro y usaré la sangre de Ye Singan. No, usaré toda tu sangre para ofrecer un sacrificio a las almas de los 2 anteriores maestros de secta. Yunche levantó su mano izquierda. Pronto sabrás quién es exactamente la rana del pozo. Cuando mi maestro condescienda a aparecer ante nosotros, todos ustedes mejor estén listos para eso. No se asusten tanto que se mojen los pantalones y manchen esta prístina tierra nevada. El tono de Yunche era áspero, y sus palabras estaban llenas de animosidad. Mientras sus palabras caían, el rostro de Ye Singan se oscureció, y justo cuando estaba a punto de hablar, vio un destello de luz del cuerpo de Yunche. Después de ese destello, toda su persona había desaparecido del lugar donde estaba de pie. Tanto su figura como su presencia, todo había desaparecido por completo. Ye Gain y el resto de sus compañeros se sorprendieron ferozmente, definitivamente no creían que un practicante profundo que estaba por debajo del reino profundo soberano pudiera desaparecer sin que ellos se dieran cuenta. Pero a pesar de su enorme poder como monarcas, no podían detectar la presencia de Yunche a pesar de que su percepción espiritual cubría toda la zona. Fue de esta manera que desapareció por completo en un instante justo frente a sus ojos. ¿Qué está pasando? Jessie tartamudeó con voz profunda mientras sus ojos recorrían la zona. De acuerdo con su propio conocimiento y experiencia, esto era algo que no debería ser posible. Sin siquiera mencionar que Yunche era un trono, incluso si también fuera un monarca, no debería ser posible que desapareciera por completo frente a sus ojos. Las cejas de Ye Gain se hundieron, y de repente recordó que Yunche acababa de decir estas palabras: mi maestro normalmente reside en su propio pequeño mundo, así que normalmente no me atrevo a perturbar su cultivo. Su corazón se estremeció de repente. ¿Su propio pequeño mundo? ¿Podría ser que su maestro fuera en realidad alguien que podía abrir su propio pequeño mundo, como en las leyendas? ¿Y la completa desaparición de Yunche se debía a que entraba en el pequeño mundo de su maestro? En medio de su sorpresa, una luz brilló de repente frente a ellos, y la figura de Yunche apareció ante ellos una vez más.
Pero el Yunche que había aparecido una vez más no estaba de cara a ellos, en cambio, tenía la cabeza inclinada y había retirado su aura. Su postura estaba completamente desprovista de la arrogancia salvaje que había mostrado antes. Más bien, adoptó una actitud de solemne respeto. Yunche, ¿dónde está tu maestro? Jessie rugió. Definitivamente no espero que nos digas que una vez que tu supuesto maestro escuchó las 4 palabras, Salón Divino Sol Luna, estaba tan asustado que salió corriendo, ja, ja. La risa de Jessie se detuvo abruptamente cuando su expresión sufrió un gran cambio. Una voz anciana soltó un largo y prolongado suspiro. Este suspiro llevaba consigo un peso indescriptible y parecía venir de una época antigua. Acompañando este suspiro estaba una presencia y una fuerza majestuosas e indescriptibles. Esta fuerza parecía haber brotado de los confines de la tierra, y en ese momento pareció llenar los cielos y la tierra. En ese instante, parecía que la cúpula del cielo se había derrumbado por completo. Con ello, todo el mundo descendió a un silencio mortal. Los 4 monarcas del Salón Divino Sol Luna, Jessie, Yesuran, Ye Huanyun y el poderoso Ye Gaiying, sintieron que la respiración se les detenía en el pecho mientras esta fuerza caía sobre ellos. Era como si una cordillera les presionara el pecho. Olvídate de respirar, incluso sus corazones casi se habían detenido por completo mientras sus cuerpos se ponían rígidos mientras cada célula de sus cuerpos temblaba violenta e incontrolablemente, y no podían detenerse sin importar lo que hicieran. Levantaron la cabeza con gran dificultad y sus pupilas se contrajeron al mirar la figura que había aparecido de repente de la nada, su voluminosa túnica negra flameaba en el viento gélido y aullante. La túnica negra cubría la mitad de su rostro, por lo que no pudieron distinguir su apariencia. Bajo esta presión incomparablemente terrible, a pesar de lo poderosos que eran, aún no se atrevían a mirar a ese hombre. Incluso la túnica negra de su cuerpo parecía tener el peso de una montaña. En este mundo, lo más difícil de falsificar era el aura de uno. Y el aura de este hombre de túnica negra era tan fuerte que no podían describirla ni siquiera imaginarla. Eran monarcas que estaban en la cima del mundo, por lo que en este mundo no debería existir ningún aura que les hiciera temblar. Además, bajo esta aura, sintieron que eran tan pequeños como granos de arena ante el mar azul. Apenas podían creer que esta fuera un aura que pertenecía a otro ser humano, pero era el poder de un dios primordial de las leyendas que cubría los cielos. Lo que era aún más aterrador era que, aunque esta aura era majestuosa e ilimitada, no era feroz ni violenta. En cambio, era completamente tranquila, lo que significa que esta era simplemente la presencia que este hombre de túnica negra mostraba normalmente. No era una demostración deliberada de fuerza que se produciría cuando uno hacía circular toda su energía profunda. Maestro. Yunche se arrodilló y inclinó profundamente la cabeza. El Yunche que había sido irracionalmente arrogante frente al Salón Divino Sol Luna ahora hablaba con una voz llena de profunda reverencia, e incluso había un toque de aprensión en esa voz. La expresión de Jessingan se había vuelto increíblemente fea, y ninguno de los 4 ancianos podía reírse en esta situación. Todos se miraron y vieron que los ojos de todos los demás estaban llenos de profunda conmoción e inquietud, un aura que podía hacer que monarcas como ellos temblasen de miedo. Solo con eso, podían decir que la fuerza de esta persona definitivamente superaba la del monarca celestial de su propio Salón Divino Sol Luna. ¿Este era el misterioso maestro de Yunche? ¿Cómo podía haber una existencia tan aterradora, similar a un dios o un demonio, en esta tierra? Capítulo 673. ¿Expuesto? Este es, el maestro de Asgard. Las damas de Frozen Cloud dijeron atónitas mientras miraban al hombre de túnica negra en el aire. El poder omnipotente era uno que incluso los ancianos de Sun Moon Van Hall no podían soportar, lo que hacía que sus efectos en ellas fueran aún más evidentes.
El hecho de que Yunche tuviera un maestro misterioso era algo que todos en Frozen Cloud Asgard sabían. Porque hace 3 años, cuando entró en Frozen Cloud Asgard, le había dejado claro a la gran maestra de Asgard, Feng Qianhui, que ya tenía un maestro, por lo que solo podría entrar en la secta, pero no se convertiría en el discípulo de nadie. Además, su aterradora velocidad a la que crecía su fuerza profunda y sus increíbles habilidades médicas que desafiaban al cielo, naturalmente también provenían de su maestro. Y hoy, finalmente habían presenciado la verdadera cara del misterioso maestro de Yunche, y el aura y la fuerza que emanaban de él excedían su imaginación y comprensión por mucho. Habían imaginado previamente que el maestro de Yunche debía ser una persona extremadamente aterradora, pero la realidad de la situación había superado con creces sus expectativas. No es de extrañar que estuviera tan tranquilo cuando se enfrentaba a Sun Moon de Van Hall, no es de extrañar que se atreviera a ser tan arrogante. Así que ustedes son los que buscan matar al discípulo de este viejo. El anciano de túnica negra abrió la boca, y aunque su voz era suave y su tono era parejo, cada una de sus palabras pesaba en los oídos del grupo de Sun Moon de Van Hall como enormes y pesadas rocas. Y Gain respiró silenciosamente y reprimió la alarma y el miedo en su corazón. Calmó sus manos y procedió de una manera que no era ni servil ni prepotente. Ah, así que es este distinguido quien es el maestro de Yunche. Somos miembros de Sanmon de Bain Hall. Ayer, su discípulo nos atacó sin ninguna razón y mató a 12 personas de nuestro Sanmon de Bain Hall. 2 de estas víctimas eran los sirvientes personales de nuestro joven maestro. Entonces, nuestro Sanmon de Bain Hall ha llegado naturalmente para buscar reparación. Pero no esperábamos que un distinguido como usted estuviera supervisando este lugar, por lo que hemos sido negligentes al no ofrecerle nuestro respeto. A pesar de que hemos perturbado inadvertidamente la cultivación de este distinguido, nuestra misión era llevar a un asesino a la justicia, ya que es lo correcto y apropiado. Creemos que el aura profunda de este distinguido es incomparable, por lo que definitivamente no es alguien que no pueda distinguir el bien del mal y encubrir las malas acciones. El rostro de Ye Gain estaba lleno de justicia, y su voz tranquila estaba cargada de justa ira mientras buscaba pintar un escenario donde Yunche era el pecador abominable y Sun Moon de Van Hall era simplemente el grupo que buscaba justicia. Además, enfatizó fuertemente las palabras Sun Moon de Van Hall, porque en el continente profundo cielo, no había nadie que se atreviera a ofender a Sun Moon de Van Hall. Ja, ja. El anciano de túnica negra soltó una cortés carcajada. Cualquiera que haya sido asesinado por el discípulo de este viejo, definitivamente se merece su muerte. Por el contrario, es su Sanmon de Bain Hall el que asaltó el territorio de estas damas sin ningún motivo. Si hubo algún crimen que se cometió aquí, fue este. HMPH. Esto es una tontería. Jesse avanzó mientras levantaba la cabeza y daba una respuesta fría. Definitivamente hay una razón especial para que nuestro joven maestro tome medidas contra Frozen Cloud Asgard. Y aunque uno quiera tomar represalias, eso también es algo que solo concierne a Frozen Cloud Asgard. Este mocoso Yunche es solo un extraño. Nuestro Sun Moon de Van Hall nunca ha tomado ninguna medida contra él antes, sin embargo, mató a 12 de nuestra gente. Así que hemos venido aquí para buscar justicia, ya que es lo correcto y apropiado. Pero para proteger a su discípulo, usted realmente cambió, decidió distorsionar deliberadamente la verdad. Ya basta, Yeshi, no seas irrespetuoso. Y Gain levantó una mano y usó sus ojos para transmitir un mensaje a Jesse. Esto se debía a que el aura de este hombre de túnica negra era simplemente demasiado terrible, y si realmente lo enojaban, las consecuencias serían demasiado horribles como para contemplarlas. Levantó la cabeza y dijo con un rostro lleno de justicia. Nuestro Sanmon de Bain Hall ha existido durante 10.000 años, y defender el continente profundo cielo siempre ha sido nuestra misión. Durante estos 10.000 años, hemos repelido a quienes buscaban invadir el continente profundo cielo innumerables veces. Debido a esto, la gente del continente profundo cielo nos ha dado el título de Tierra Sagrada, y los 10.000 años de servicio meritorio prestado por Sanmon de Bain Hall son irreprochables.
llevamos el nombre de una tierra sagrada, y también llevamos la carga de garantizar la seguridad de todos los que viven dentro del continente profundo cielo, por lo que nuestras acciones siempre han sido rectas, sinceras y completamente irreprochables. Tal vez porque el aura profunda de este distinguido es incomparable, quiere obligarnos a llevar la marca de un pecador, pero incluso si no somos iguales a este distinguido, definitivamente no le permitiremos que lo haga. Pero si este distinguido toma medidas y nos mata por el bien de proteger a su discípulo. Ye-Gain continuó con ojos solemnes. Simplemente podría ser que toda la gente del mundo no esté de acuerdo con eso. Las palabras de Ye-Gain hicieron que el odio y el resentimiento aparecieran en los rostros de todas las damas reunidas de Frozen Cloud. Para ellas, estas personas eran demonios que se comportaban con crueldad por su propio beneficio personal. Sin embargo, ahora, se presentaban sin vergüenza como los guardianes del continente profundo cielo, e incluso se atrevían a usar la voluntad de la gente como una amenaza. Era simplemente demasiado despreciable. Pero lo que no podían refutar era que las 4 tierras sagradas realmente eran consideradas sagradas entre toda la gente del continente profundo cielo. Y el conocimiento común con respecto a las tierras sagradas era que defendían constantemente las fronteras del continente profundo cielo, manteniéndolas a salvo de la invasión y eliminando innumerables calamidades que amenazaban el continente profundo cielo. A ojos del hombre común, era la existencia de las 4 tierras sagradas la que aseguraba la paz y la prosperidad del continente profundo cielo. Entonces, la amenaza de Ye-Gain definitivamente no era solo una falsa alarma o pura fanfarronería. Ja, ja. El anciano de túnica negra soltó otra risa tibia, y no mostró ninguna furia, pero esta risa contenía un toque de burla. No hay nada que suceda en este continente profundo cielo que escape a los ojos de este viejo. Tal vez puedan engañar al mundo entero, pero este viejo conoce todas las cosas horribles que han hecho a lo largo de los años. Solo por la cantidad de mujeres a las que su supuesto joven maestro ha lastimado a lo largo de los años, eso solo ya es un pecado que los cielos no pueden tolerar. Cuando hayamos regresado, naturalmente transmitiremos las palabras de este distinguido a nuestro maestro del salón, dijo Ye-Gain sin inmutarse. En realidad, este humilde no ha abandonado su salón divino durante mucho tiempo, por lo que siempre he sido ignorante y mal informado cuando se trata de asuntos mundanos, por lo que no sé de dónde proviene este distinguido. ¿Puedo atreverme a preguntar de dónde proviene este distinguido? Las palabras de Ye-Gain mostraban claramente su intenso deseo de retirarse. Este era un individuo con una aura profunda y aterradora, así que lo único que tenía que hacer ahora era asegurarse de que podía irse lo más rápido posible con su joven maestro a cuestas. Enfrentando esta terrible aura, sabía que cada segundo que permanecieran allí aumentaba exponencialmente el peligro que enfrentaban. El nombre de este viejo se ha desvanecido hace mucho tiempo en el polvo, dijo el viejo de túnica negra con una ligera pausa. Después de eso, levantó ligeramente la cabeza y de repente dejó escapar un largo y pesado suspiro. Ah, el mundo de los mortales es vasto e ilimitado, y sus disputas nunca terminan. Ya he jurado no mancharme nunca más con los asuntos del reino mortal, y definitivamente no debería involucrarme en sus disputas. Todos ustedes deberían irse, este viejo no quiere romper su larga tradición de no quitar una vida por su causa. Cuando las palabras del viejo de túnica negra cayeron, la respuesta inicial de los miembros del Salón Divino Sol y Luna no fue alivio. En cambio, se miraron entre sí con expresiones extrañas en sus rostros y sintieron que la presión en sus cuerpos y la ansiedad que plagaba sus mentes se disipaban. Incluso los rostros de las damas de la nube congelada estaban teñidos de una clara decepción y ansiedad. El maestro de Yunchi había aparecido exhibiendo un aura extremadamente alarmante, pero cuando la otra parte le preguntó por su nombre, no respondió, pidiéndoles que se fueran en cambio. Cualquiera aquí podría ver que esta persona tal vez tenía miedo del Salón Divino Sol y Luna. No se atrevió a dejar que los miembros del Salón Divino Sol y Luna conocieran su nombre, y tampoco se atrevió a levantar la mano contra el Salón Divino Sol y Luna. Sin embargo, esto también era algo inevitable.
En este continente del cielo profundo, sin importar cuán poderosa fuera una persona o un poder, todavía no se atreverían a actuar precipitadamente frente al salón divino Sol y Luna. Y si se atrevieran a hacer un movimiento contra el salón divino Sol y Luna, estarían buscando su propia destrucción. Irse. Ye Huanyun dio un paso adelante con una sonrisa suave que cubría su rostro. Ya fuera su expresión o su mirada, ambas habían experimentado una transformación notable. Aunque el misterioso viejo de túnica negra frente a ellos tenía un aura impactante, comenzó a parecer cada vez más que el aura que emanaba de su persona era falsa. Era casi como si estuviera siendo liberada por algún tipo de artefacto profundo especial. Porque esta aura era simplemente demasiado increíble, era fuerte hasta el punto de ser demasiado inusual e irrazonable. Si realmente hubiera alguien que tuviera tal aura en este mundo, ¿por qué el salón divino Sol y Luna no lo conocía? Además, si realmente era tan fuerte como parecía ser, ¿por qué no tenía el coraje de presentar su nombre? Además, antes de que siquiera empezaran a hablar, parecía estar intentando ahuyentarlos con urgencia. Hemos venido aquí solo para buscar justicia por los sirvientes muertos de nuestro joven maestro. Si no fuéramos solo por unas pocas palabras de este distinguido, ¿cómo podríamos enfrentar a esos dos sirvientes muertos y a nuestros hermanos del salón divino? Yesuran entrecerró los ojos mientras hablaba también. Así es, ni siquiera dudamos en usar el arca sagrada Sol y Luna para viajar miles de kilómetros, solo para llegar a este lugar. Fue simplemente una feliz coincidencia que encontráramos a Yunche. Así que si lo dejamos ir así, no perderemos la cara. Además, si se corre la voz por ahí, entonces nuestro salón divino Sol y Luna será ridiculizado en todas las tierras. El viejo de túnica negra no se movió ni una pulgada, y su voz seguía siendo tan tranquila como el agua estancada. Entonces, ¿qué pretendes hacer? ¿Forzarás a este viejo a matar una vez más? Naturalmente, no nos atreveríamos a hacerlo. Cada uno de nosotros aquí aprecia su propia vida. Dayo y Gain lentamente mientras sus ojos estaban mucho más relajados que hace un momento. La aura profunda de este distinguido es tan fuerte que es la primera vez en mi vida que presencié algo así. Y realmente creo que puede matar fácilmente a cualquiera de nosotros. Pero, después de todo, todavía somos un territorio sagrado de este continente. Todos nosotros somos miembros del Salón Divino Sol y Luna. Esta vez, nuestro joven maestro se ha aventurado personalmente mientras estaba acompañado por 4 ancianos. Si nos retiráramos solo por las palabras de este distinguido, ¿qué dignidad le quedaría a nuestro Salón Divino Sol y Luna? Como miembros de este Salón Divino, ¿cómo podemos actuar de una manera que destruya la dignidad de nuestra secta? Sin embargo, también reconocemos que no somos oponentes de este distinguido, por lo que la misión de matar a Yunche muy probablemente terminará en fracaso. Pero no podemos irnos así. Las profundidades de los ojos de Yigain brillaron con una profunda astucia mientras continuaba. ¿Pero qué te parece esta propuesta? El anciano Yeshi de nuestro salón divino se enfrentará en combate con este distinguido, y creo que dada la fuerza que tiene este distinguido, definitivamente puede derrotar fácilmente al anciano Yeshi. Siendo así, sabremos que nuestra fuerza es inferior y nos retiraremos en derrota. Pero no nos iremos solo por las palabras de este distinguido, y esto nos permitirá regresar a nuestro salón divino con nuestra dignidad intacta. De esta manera, nadie saldrá herido y nuestra relación tampoco se verá afectada. Lo que es aún mejor es que no haremos que este distinguido rompa su voto de no matar. Así que creo que este distinguido definitivamente no rechazará un plan tan perfecto. Tras el lento discurso de Ye Gaing, Ye Singan, Ye Suran, Ye Huanyun y Jessie se rieron alegremente en sus corazones. Este era en efecto el meticuloso y cuidadoso noveno anciano. ¡Qué maravilloso plan había ideado! Porque al obligar a este viejo de túnica negra a tomar acción, habría una de dos conclusiones. Si realmente poseía un poder impactante y era capaz de derrotar a Jessie, la contención que había mostrado hacia el Salón Divino Sol y Luna y su negativa a romper su voto de no matar a otro permitirían que Jessie sobreviviera a este encuentro y les permitiría retirarse sin perder un solo miembro. Y si su fuerza era simplemente inferior y esta aura extrañamente fuerte solo estaba fabricada artificialmente por algún medio especial,
entonces podrían hacer lo que quisieran con todas las personas presentes. Por supuesto, si rechazaba esta solicitud, entonces confirmaría completamente que era pura palabrería. Así que, sin siquiera esperar la respuesta del viejo de túnica negra, Jesse llegó frente a él en un instante. Al acercarse al viejo, esa aura incomparable y terrible hizo que todos los nervios de su cuerpo se contrajeran incontrolablemente, pero inmediatamente suprimió esos espasmos con todas sus fuerzas. Sonrió sin llegar a sus ojos mientras decía: Este humilde es el 15º anciano del Salón Divino Sol y Luna, Jesse, y he venido especialmente para experimentar la fuerza profunda e incomparable de este distinguido. Este distinguido solo necesita derrotarme y nos iremos inmediatamente de este lugar y nunca más apareceremos ante este distinguido. Espero que este distinguido tenga misericordia de mi humilde persona. Ja, ja, ja. Dijo el viejo de túnica negra mientras soltaba una risa apagada y sin emociones. Ya que esas son tus intenciones, entonces las aceptaré. Capítulo 674. Disuasión absoluta. Sin embargo, no necesitamos luchar. Dijo el viejo de túnica negra mientras levantaba su brazo izquierdo y una mano blanca pálida y esbelta apareció en medio de esa voluminosa manga negra. La mano se abrió lentamente, y un grupo de llamas del tamaño de un puño apareció silenciosamente y comenzó a flotar silenciosamente mientras ardía. Este era un grupo de llamas azules, y entre las llamas profundas, el fuego profundo azul era uno de los grados más bajos de llamas profundas. También era una llama profunda que pertenecía a los escalones más bajos del poder. Por encima del reino profundo terrestre, todas las llamas profundas deberían ser al menos púrpuras. Así que eso quería decir que el fuego profundo azul ni siquiera podía dañar a un practicante del reino profundo celestial, mucho menos a estos poderosos y poderosos monarcas. Pero lo que diferenciaba esta llama azul de las llamas profundas normales era el extraño tinte azul hielo que tenían, y su color era casi exactamente el mismo que el de la energía helada más densa. Lo que era aún más extraño era que no se podía sentir ninguna emanación de energía profunda procedente de este fuego azul hielo. Era como si no fuera fuego profundo en absoluto, sino la llama natural más ordinaria e inofensiva que solo podía servir para quemar cosas normales. Si eres capaz de bloquear este pequeño racimo de estellaris del viejo, me iré inmediatamente y ya no me meteré en los asuntos de vuestra sala divina Sol y Luna. Pero si ni siquiera puedes con este pequeño trozo de estellaris, entonces todos vosotros tendréis que iros inmediatamente y ya no os adentraréis en este lugar. Las llamas azul hielo se mecían suavemente sobre la palma del anciano vestido de negro. Aunque su voz seguía siendo serena, transmitía una presión inconmensurable, y la forma en que estaban formuladas las palabras dejaba claro que no se trataba de una discusión, sino de una orden innegociable. Además, había algo más que no se había dicho, pero que todos podían ver con claridad: ni siquiera os podéis permitir intercambiar golpes con este viejo. Así que, si podéis repeler este pequeño racimo de llamas, podréis considerar que habéis ganado. Cuando alguien alcanza el nivel de monarca, ha llegado al nivel de poder más alto en este mundo. Así que, como un individuo que puede mirar por encima del resto del mundo, nunca antes había habido un monarca tan despreciado. El corazón de Jesse ardía de ira y soltó una risotada fría. Incluso el dios Fénix de la secta Fénix Divina, que se encuentra en el reino profundo divino, no se atrevería a mirar por encima del hombro de un anciano de la sala Sol y Luna. Así que usted, señor, habla con tanta desfachatez que debe de ser verdaderamente valiente para no temer que sus propias palabras le vuelvan a golpear. Ja, ja. El anciano vestido de negro soltó una risa indiferente y no dijo nada más. Simplemente extendió ligeramente su mano, y las llamas azul hielo volaron despreocupadamente hacia el pecho de Jesse. Cuanto más fuerte es la energía profunda de uno, más fuerte es su comprensión de las leyes naturales, por lo que la energía liberada sería naturalmente más fuerte y densa. Y una vez que se alcanza el nivel de monarca,
incluso la cantidad de energía que se necesita para mover un dedo es suficiente para hacer que el aire se retuerza y tiemble. Esta llama azul hielo voló hacia adelante sin la más mínima vibración de energía profunda, y no hubo ninguna ondulación ni distorsión en el espacio circundante. De hecho, ni siquiera hace falta mencionar el espacio, ya que ni siquiera los elementos naturales de la zona se vieron alterados en absoluto. Cuando todavía estaba en la mano del anciano vestido de negro, aún podían comprender que la falta de aura de este racimo de llamas se debía a que el anciano estaba usando su fuerza profunda para reprimirla, pero ahora que había volado de su mano, todavía no tenía ninguna aura de energía. La única explicación era que este racimo de llamas no estaba compuesto por ninguna ley del fuego y era simplemente la llama más ordinaria. Aparte de esta explicación, no había ninguna otra posibilidad. Inmediatamente, el último hilo de ansiedad desapareció de Jesse. En ese momento, pudo comprobar que el anciano vestido de negro que había aparecido de la nada solo estaba intimidando, y que esa aura terriblemente fuerte era definitivamente artificial, creada por algún método especial para asustar a los demás. Así es. En este mundo, además del dios Fénix de la secta Fénix divina, no había nadie más que pudiera derrotar al emperador santo, al soberano de los mares, al monarca celestial o al maestro espadachín. Casi se asustaron y se retiraron. La expresión de Jesse se volvió oscura en un instante y soltó una carcajada fría. Ni siquiera se molestó en circular su energía profunda y simplemente extendió la palma hacia el racimo de llamas azul hielo que se aproximaba. Cuando su mano entró en contacto con el fuego, ni siquiera sintió el más mínimo calor. La llama desapareció por completo de su vista sin dejar ni una sola marca. Ja, ja, ja. Jesse comenzó a reírse sin control. Pensaba que era algún noble de partes desconocidas, pero parece que solo es un loco payaso que intenta engañarnos con humo y espejos. Ja, 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 esto es simplemente demasiado divertido. Mientras seguía riendo, se giró hacia Jessingan. Joven amo, noveno anciano, parece que hoy. Su voz se detuvo de repente cuando se dio cuenta de que Jessingan, Ye Gaing, Ye Huanyun y Yesuran parecían estar viendo algo terrorífico, ya que sus ojos estaban muy abiertos y sus pupilas totalmente dilatadas. Los 15 protectores que había detrás de ellos, sus rostros estaban llenos de terror absoluto, y todos los músculos de sus rostros y sus cuerpos temblaban incontrolablemente, y mientras ese temblor aumentaba en intensidad, abrían la boca como si quisieran decir algo, pero en su extremo pánico no podían articular palabra. El mundo entero pareció congelarse en ese momento, y se hizo un silencio momentáneo que se rompió con el rugido desesperado y ronco de Yigaen. Tu mano. Mano. Jesse miró involuntariamente su propia mano. Al instante, sus pupilas se ampliaron varias veces, y su rostro se puso pálido como la muerte por su extremo shock y terror. Porque el brazo que había alzado, ya no tenía una mano unida a él. Su mano derecha había desaparecido. Y el racimo de llamas azul hielo seguía quemándose silenciosamente en el brazo que había perdido la mano. No. Su brazo no estaba siendo quemado. Para ser preciso, estaba siendo devorado, y a medida que las llamas azul hielo se extendían, vio como su mano desaparecía poco a poco, y en un abrir y cerrar de ojos, las llamas llegaban a su hombro y la mitad de su brazo había desaparecido por completo. Durante todo el proceso, no hubo ningún aura ni sonido que pudiera detectar. De hecho, ni siquiera sintió el más mínimo dolor. Ni la más mínima sensación de algo quemándose, nadie podía ver la más mínima pizca de ceniza producida. Era como si su brazo estuviera siendo devorado sin piedad por un agujero negro terrorífico e invisible. Y lo que estaba siendo devorado era el cuerpo de un monarca. Era algo que ninguno de ellos había visto u oído antes. Era una escena terrorífica que superaba por completo sus conocimientos.
Las pupilas de Jesse se dilataron tanto que parecían a punto de estallar, mientras que el miedo más intenso que había experimentado en su vida se apoderaba de él, haciendo que gritara ronco y distorsionado mientras concentraba desesperadamente toda su energía profunda en su brazo derecho, tratando por todos los medios de reprimir ese terrible fuego. Pero en el momento en que su energía profunda entró en contacto con la llama azul hielo, pareció ser tragada por completo y desapareció al instante. Las llamas azules ni siquiera parecían haberse visto afectadas en lo más mínimo, y mucho menos reprimidas, ya que seguían quemándose despacio y sin prisa hacia el hombro de Jesse. No había dolor, ni la más mínima molestia, pero al ver cómo su cuerpo desaparecía poco a poco, Jesse experimentó un miedo varias veces peor que el de ser arrojado al infierno. Su cuerpo entero temblaba mientras gritaba agudamente y sus ojos casi salían de las cuencas de tanto miedo, y se podían ver venas azules enredadas en su frente. Pero, por mucho que gritara y luchara, el racimo de llamas hermosas y cristalinas que era incluso más aterrador que un demonio seguía quemándose en silencio. Sokor, Redme. Ching. Yesuran sacó una espada larga de color púrpura de su anillo espacial, y su cuerpo se desdibuja mientras el sable púrpura trazaba un arco en el aire y cortaba el brazo derecho de Jesse, que había sido infectado por las llamas azul hielo. Pero antes de que los miembros de la Sala del Sol y la Luna pudieran suspirar aliviados, descubrieron, para su horror, que, aunque el brazo amputado de Jesse había desaparecido por completo, las llamas azul hielo seguían allí, flotando en el aire sin disolverse, hasta que se separaron en varios racimos más pequeños que cayeron sobre el cuerpo de Jesse. En el abrir y cerrar de ojos, aparecieron muchos agujeros en el brazo que le quedaba a Jesse, en sus piernas, pecho y abdomen, y a medida que las brasas se extendieron y ampliaron rápidamente, se comieron el cuerpo de Jesse, que comenzó a reducirse a la nada. Los gritos de sorpresa y terror de Jesse se volvían cada vez más agudos mientras su cuerpo entero comenzaba a convulsionarse y deformarse. Su brazo restante batía frenéticamente como si estuviera tratando de desgarrar su propio cuerpo, pero en el momento en que su brazo izquierdo tocó las llamas azuladas, comenzó a encogerse hasta desvanecerse. Sus desesperados movimientos hicieron que las llamas azuladas se extendieran aún más rápido por todo su cuerpo, cubriéndolo de agujeros. El miembro más débil de la divina Sala Sol y Luna que estaba presente era todavía un señor de la guerra, y el más fuerte era un monarca que había llegado casi a la etapa tardía del reino profundo soberano. Pero todos y cada uno de ellos tenían expresiones de profunda sorpresa y terror en sus rostros. Las caras de las damas de nubes heladas se habían palidecido de miedo, porque estaban presenciando un evento tan terrible que era inconcebible. Y en ese momento, Ye-Gain se dio la vuelta apresuradamente hacia Ye-Suran y gritó: Suran, tira tu espada. Ye-Suran le devolvió una mirada vacía antes de inclinar involuntariamente la cabeza y asustarse tanto que su espíritu casi abandonó su cuerpo. La espada morada que sostenía, con la que había cortado el brazo de Jesse, se había contaminado con algunas de esas llamas azuladas, y aunque solo era una pequeña cantidad, ya había hecho que la punta de la espada desapareciera a medida que se extendía rápidamente hacia abajo. La mano de Yesuran comenzó a temblar mientras su alma salía de su cuerpo, pero no arrojó inmediatamente la espada. Esto se debía a que esta espada morada era la favorita de Yesuran, ya que lo había acompañado durante más de 300 años, y normalmente la trataba como si fuera su propia vida. Pero en este momento de excitación, las llamas azuladas ya habían envuelto la mayor parte de la espada y se acercaban rápidamente a su mano. Ye-Gain corrió hacia él y golpeó con fuerza la mano de Yesuran. No había tenido ningún miramiento y desarticuló la mano de Yesuran, haciendo que la espada morada volara lejos. Ye-Gain se detuvo allí y rugió con voz grave: ¿Quieres morir? El cuerpo de Yesuran estaba cubierto de sudor frío. Si su mano hubiera sido afectada por esa llama azulada, sin duda habría corrido la misma suerte que Jesse. Después de superar el miedo, respondió rápidamente: Agradezco a la novena anciana por salvarme la vida.
Jesse, mientras tanto, ya había perdido la capacidad de articular palabra alguna. La mayor parte de su cuerpo había desaparecido, y lo que quedaba no se parecía en nada a un ser humano. Incluso esos restos se retorcían ocasionalmente, demostrando que el anciano de la sala divina Sol y Luna aún tenía un hilo de vida, pero muy pronto, incluso ese rastro de vida se desvaneció por completo, y su cuerpo desapareció por completo de la existencia. Ni siquiera quedaba una sola huella de él. Los presentes miraban atónitos el lugar donde Jesse se había desvanecido, con el rostro lleno de horror. Todos permanecían inmóviles, como si hubieran sido petrificados. Una fría ráfaga de viento sopló, y sus cuerpos temblaban con el frío que les traspasaba el alma. Sus cuerpos estaban empapados de sudor frío desde hacía mucho tiempo. El joven maestro Sol y Luna y los ancianos Sol y Luna, sin duda eran seres en lo más alto de este mundo, pero en aquel momento solo había miedo en sus corazones. Incluso su sorpresa había quedado sepultada bajo un miedo demasiado abrumador. El anciano de robe negra desprendía una aura terriblemente fuerte, por lo que llegaron a la conclusión de que su fuerza debía ser verdaderamente aterradora, pero nunca hubieran imaginado que su primer movimiento sería tan horrible. Ese pequeño trozo de fuego estelar había causado que un poderoso monarca desapareciera de este mundo sin siquiera poder oponer resistencia. La escena que acababan de presenciar era más que aterradora, era un poder que no debería existir en el reino mortal, algo que solo debería pertenecer a los mitos o las leyendas. Esas llamas no solo habían sido creadas libremente por el anciano de robe negra, sino que ni siquiera emitían una pizca de energía profunda. Suspiró suavemente. El anciano de túnica negra dio un suave suspiro. Solo quería dar un aviso severo, pero ¿quién iba a pensar que un anciano de un lugar sagrado perdería la vida por este pequeño trozo de fuego estelar? Pensar que el nivel de profundidad de este cielo profundo había caído hasta tal punto. El anciano de robe negra parecía decepcionado y frustrado, sus palabras indicaban que solo quería utilizar ese poco de fuego para amedrentar a Jesse, pero nunca habría pensado que un venerable anciano de un lugar sagrado como Jesse moriría sin poder resistir. En otras palabras, lo que estaba diciendo era: sé que todos ustedes son muy débiles, pero no pensaba que fueran tan débiles. Entonces, extendió su pálida mano blanca. Encima de su palma había otra llamarada azul idéntica, y esta era más de 2 veces más grande que la anterior. Entonces, con un nuevo suspiro, dijo: puesto que he roto mi voto de no matar a nadie, todos ustedes también pueden quedarse aquí. Los pelos de la piel de los 3 ancianos luna divina restantes se erizaron al ver esa llama. Jessingan también dio unos pasos apresurados hacia atrás, su expresión ya no mostraba ni rastro de su anterior arrogancia, solo quedaba el pálido color del shock y el miedo. Capítulo 675, Huida caótica. Espere, venerable señor. Ye-Gain se puso nervioso y miró a Jessingan. Cumpliremos la orden del señor de marcharnos inmediatamente y no molestaremos más al señor. La expresión y los ojos de Ye-Gain habían perdido la calma que tenía antes. Incluso su voz temblaba notablemente. También cambió la forma en que se dirigía al anciano de robe negra, de distinguido a señor. Jesse, el anciano de su sala divina Sol y Luna, un monarca de etapa intermedia que miraba con desprecio al mundo, e incluso ocupaba una posición elevada en la sala divina Sol y Luna, había sido reducido a la nada de manera tan casual por una pequeña llama encendida por el anciano de robe negra. Esa fuerza era tan aterradora e increíble. Su aura abrumadoramente increíble era solo una aura, pero ellos habían sido testigos de cómo reducía a Jesse a la nada a una distancia de tan solo 30 metros. Esa fuerza superaba con creces su conocimiento e imaginación. Hacer que un monarca de etapa intermedia desapareciera sin esfuerzo, sin mencionar al emperador celestial, al soberano de los mares, al monarca celestial o al maestro espadachín, los 4 gobernantes de los grandes lugares sagrados, ni siquiera el espíritu Fénix, que en ese entonces era un profundo dios semidesarrollado, podría hacerlo.
Incluso si se tratara de las llamas fénix desatadas por el espíritu fénix con todo su poder, capaz de cubrir el cielo, un monarca de etapa intermedia todavía podría oponer cierta resistencia. Pero este anciano de robe negra había encendido unas llamas azuladas del tamaño de su puño con un simple movimiento de mano. La densidad y el poder de esa bola de llamas azuladas debían ser tan fuertes que estaban en un nivel que no podían ni imaginar. La ley que involucraba era definitivamente más de una o dos grandes esferas más allá de los límites de su comprensión. Había un ser tan aterrador en este mundo. Pensándolo bien, la razón por la que les había permitido marcharse hacía un momento no era por miedo a la sala divina Sol y Luna, sino porque simplemente los despreciaba y no quería mancharse las manos con ellos. Hanf, El anciano de túnica negra se burló ligeramente, las llamas azul hielo en su palma se balancearon. te dejé ir hace un momento, pero deliberadamente me provocaste y me hiciste romper mi voto de 10.000 años de no matar. ¿Ahora quieres irte? ¿Cómo puedo dejarte ir tan fácilmente? La voz del anciano de túnica negra ya no era tranquila como el agua como antes, sino que ahora había algo de ira en ella, y obviamente era la ira de romper su voto. El voto de 10.000 años que salió de su boca sorprendió a todos los que estaban en su presencia. La vida útil de este aterrador anciano era en realidad de más de 10.000 años. Para tener una vida útil de 10.000 años, ¿qué tan aterrador era el reino de este anciano? Esa bola de llamas azul hielo danzaba un poco en el centro de la palma del anciano de túnica negra, y de eso, los corazones de Ye-Gain y los demás se contrajeron. La imagen de Jesse miserablemente muriendo reapareció en sus mentes como una pesadilla, y estaban a punto de morir de la misma manera miserable. Señor, calme su ira. Ye-Gain juntó sus manos, se arrodilló y dijo con humildad y pánico: No importa cuán confiados estemos, definitivamente no nos atreveríamos a ofender al Maestro Señor. Hace un momento, solo era para que pudiéramos dar una explicación cuando volvamos al Salón Divino Sol y Luna. Por eso sugerimos comparar nuestra fuerza un poco con el Señor. La razón por la que el anciano Yeshi murió en manos del Señor fue porque no era lo suficientemente bueno. No se puede culpar al Señor en absoluto. Yo, como el noveno anciano del Salón Divino Sol y Luna, prometo que después de que el Señor levante su mano en misericordia y nos deje ir hoy, nuestro Salón Divino Sol y Luna definitivamente no lo responsabilizará por lo que sucedió con el anciano Yeshi, y el rencor con su discípulo también se terminará de una vez por todas. Como uno de los 10 mejores ancianos del Salón Divino Sol y Luna, Ye-Gain no había mostrado una actitud tan humilde durante muchos años. Pero frente a este anciano de túnica negra, ¿cómo se atrevería a mostrar su actitud habitual? Ni siquiera podía esperar a arrastrarse al suelo ahora porque sería tan fácil como mover su mano para matarlo. Y su intención asesina ya había sido incitada. Si realmente ataca. Jesse ni siquiera tuvo la capacidad de luchar, por lo que no podrían tampoco. No solo todos morirían, sino que habrían muerto por nada. Esta fue la persona más aterradora que habían encontrado en toda su vida, y también fue la primera vez que enfrentaron una verdadera amenaza mortal, como se atreverían a ser imprudentes. Incluso si fuera el anciano del Sol y Luna, bajo la sombra de la verdadera muerte, solo podían suplicar por sus vidas con todo lo que tenían. ¿No responsable? El anciano de túnica negra se rió suavemente con desdén. ¿Crees que me da miedo que el Salón Divino Sol y Luna me haga responsable? Los terrenos sagrados que son demasiado altos para alcanzar, a mis ojos, demolir su Salón Divino Sol y Luna es tan simple como mover mi mano. Su voz era tranquila, pero conmocionó los corazones y las almas de todos tremendamente. Demolicionar su Salón Divino Sol y Luna es tan simple como mover mi mano, palabras tan presuntuosas, ¿quién más en este mundo se atrevería a decir eso? Si hubieran escuchado algo así antes de hoy, Ye-Gain y los demás definitivamente lo habrían tratado como la mayor broma del mundo, pero en este momento, lo que sintieron no fue ridículo y desprecio, sino una profunda conmoción y miedo. La aterradora imagen de Yeshi siendo casualmente quemado en la nada por una pequeña chispa volvió a emerger ante sus ojos y les hizo recorrer escalofríos por todo el cuerpo.
Ye-Gain dijo con pánico. Sí, sí. Señor, es un maestro de otro mundo. El salón divino Sol y Luna no debe ser digno de mención a sus ojos. Pero, si algo le pasara al joven maestro hoy, incluso si es el Señor, mi salón divino Sol y Luna no descansaría fácilmente. Aunque es imposible hacerle algo al Señor, el Señor es un maestro que no ha estado en contacto con el mundo mundano durante muchos años, supongo que no estaría dispuesto a inducir este tipo de pequeño problema. También. Ye-Gain se le ocurrió una idea en el momento, se calmó y dijo. Señor, está enojado porque rompió su voto de no matar sin querer. Pero matar proviene del corazón. Si realmente no hay intención de matar, no cuenta como romper tu voto. El Señor no mató a Yeshi intencionalmente, solo fue porque Yeshi no era lo suficientemente fuerte y era demasiado confiado al atrapar las llamas divinas del Señor. Por eso su espíritu pereció. Yeshi murió por sí mismo, no por el Señor, por lo que el Señor en realidad no rompió su voto. Ahora que el Señor tiene intención asesina contra nosotros, si nos mata a todos, entonces realmente estaría rompiendo su voto. El Señor es un maestro incomparable en este mundo, y nosotros somos solo plebeyos que no valen la pena mencionar. No hay necesidad de que el Señor rompa su voto por nosotros insignificantes y manche su corazón puro que ha estado cerrado al mundo. El noveno anciano tiene mucha razón. Ye Huanyun inmediatamente siguió. Aunque hay un malentendido entre su discípulo Yunche y nosotros, pero más de 10 de nosotros murieron a manos de Yunche, y nunca le hemos hecho daño ni siquiera a un solo pelo de su discípulo. El Señor ha cumplido su voto durante muchos años, por lo que debe tener un gran corazón y su corazón es como el creador maestro de la bóveda del cielo. No digas más. Una voz tranquila interrumpió a Ye Huanyun. El anciano de túnica negra lentamente retractó su palma, la bola de llamas azul hielo también desapareció, y la intención asesina que llenó ligeramente el aire también se dispersó, pero esa presión dominante que cubría el cielo todavía existía y pesaba sobre sus corazones y almas. Aunque dijiste lo que dijiste para vivir, también es razonable. No importa, todos pueden irse. Después de hoy, nunca podrán volver aquí. Todos del salón divino Sol y Luna levantaron la cabeza, como si escucharan una voz del cielo. Por primera vez en sus vidas, tuvieron la sensación de escapar de la muerte. Ye-Gain dijo con voz temblorosa. Gracias Señor por su misericordia. Mi salón divino Sol y Luna recordará la gracia del Señor. Su voz tartamudeó, pero respiró hondo y luego dijo. Permita que el Junior pregunte, ¿puede el Señor concedernos su gran nombre? En el futuro, no importa a dónde vaya el Señor, mi salón divino Sol y Luna definitivamente se retirará y mantendrá nuestra distancia. Y absolutamente no ofenderemos a nadie relacionado con el Señor. Lo que Ye-Gain había dicho no era absolutamente para vengarse después de conocer su nombre. Jesse murió miserablemente, pero la fuerza del anciano de túnica negra superó completamente su conocimiento, por lo que ni siquiera consideraron vengarse. En cuanto a retirarse y mantener la distancia, esto no era falso en absoluto. Este nivel de existencia aterradora, simplemente esperaban no volver a encontrarlo nunca más en sus vidas. ¿Gran nombre? El anciano de túnica negra dijo lentamente. ¿Qué puedes hacer incluso si lo sabes? En este mundo, mi nombre no ha existido durante mucho tiempo. Si no fuera porque acepté a mi último discípulo bajo el destino, el resto de mi vida ya no estará en contacto con el mundo mundano. Mi nombre es Duotian. Duotian es el nombre. Cielo. Asaltante. Ye-Gain lo dijo en voz baja. Este era en verdad un nombre desconocido que nunca había oído antes y también era el nombre más salvaje que jamás había oído. Qué salvaje o qué fuerte sería una persona para atreverse a usar Duotian como su nombre. Anciano Duotian, nos iremos en este preciso instante. Si tiene tiempo en el futuro, deseo que descienda y venga a ser huésped en nuestro salón divino. Todo nuestro salón divino debe darle la bienvenida. Los pasos de Ye-Gain ya habían comenzado a retroceder cada vez más rápido mientras hablaba. No podía esperar para volar de este lugar inmediatamente.
Lo que dijo fue mitad para calmar las emociones del viejo de túnica negra, y la otra mitad era naturalmente para tratar de ser amable con él. Porque una persona tan aterradora, incluso si no puede hacerse amigo de él, absolutamente no puede convertirse en enemigo de él. Cuando inmediatamente se dieron la vuelta y se prepararon para volar hacia el arca sagrada Sol Luna, una voz sonó repentinamente a sus espaldas. Espere. Yunche fue quien habló. Parecía que debido a la impaciencia y la falta de voluntad, su voz era especialmente profunda. Llega Ying y los demás detuvieron sus pasos y se les corrió un escalofrío por la espalda. El viejo de túnica negra los dejó ir, pero esto no significaba que Yunche los dejara libres. Si Yunche le pidiera fuertemente al viejo de túnica negra que los mantuviera a todos aquí. Cher, no es necesario decir mucho. Antes de que Yunche pudiera decir nada, la voz del viejo de túnica negra ya había sonado con calma. El maestro sabe lo que quieres decir. ¿De verdad pensaste que el maestro los dejó ir porque despreciaba poner mis manos sobre ellos o no estaba dispuesto a romper mi voto? Incorrecto. Su voz se volvió un poco más áspera ahora. El maestro te enseñó hace mucho tiempo, a menos que realmente haya una amenaza para tu vida, no puedes tomar prestado la fuerza del maestro y no puedes depender de ella. El maestro sabe que odias a estas personas hasta los huesos por el asunto de la Asgard de la nube congelada, y quieres matarlos con impaciencia, pero es mi límite hacer que se vayan. Si quieres que mueran, solo puedes usar tu propia fuerza para hacerlo. Hace 6 años, cuando nos conocimos como maestro y discípulo, solo eras un lisiado con las venas profundas lisiadas. El maestro reparó tus venas profundas, te guió durante 3 años, y ninguna de las generaciones más jóvenes de las 7 naciones podría igualarte. Hace 3 años, el maestro rompió el espacio y te trajo de regreso del arca profunda primordial, y hasta ahora, con tu fuerza, ya puedes luchar contra un monarca. Aunque no puedas matarlos ahora, si cultivas con tu corazón bajo el maestro, en 3 años más, podrías matar a cualquiera de ellos con solo un movimiento de tu mano. En 3 años más, todo el salón divino Sol Luna estará bajo tus pies. No hay necesidad de dañar tu corazón de cultivo hoy por el placer de hoy. Todas estas palabras fueron dichas a Yunche por el viejo de túnica negra, pero al oír esto, cada una de las personas del salón divino Sol Luna tembló de miedo. En 6 años, de un lisiado con venas profundas lisiadas a tener la fuerza para luchar contra un monarca. Solo se necesitaron 6 años. Este era un concepto tan aterrador. Y todos sabían claramente que estas palabras definitivamente no eran falsas. Porque según su investigación de Yunche durante estos últimos 3 años, hace 6 años, él realmente era solo un lisiado con las venas lisiadas. La gente de la ciudad en la que vivió durante más de 10 años todos lo sabían y él era incluso el hazmerreír de toda la ciudad. Al principio, cuando reveló sus fortalezas en la secta Fénix Divina, solo cultivó fuerza profunda durante 3 años. Finalmente encontraron la respuesta a este hecho aterrador hoy. Era porque, detrás de él, había un maestro tan aterrador. Era 1000 veces más aterrador de lo que habían imaginado. Con 6 años, de un lisiado a la fuerza del nivel de un monarca, aunque sus 4 grandes tierras sagradas miraban con desprecio al mundo entero, nunca podrían lograrlo ellos mismos. También hubo una frase que todos ellos escucharon claramente. La razón por la que Yunche seguía con vida no era porque no estuviera atrapado en el arca profunda primordial como habían adivinado, sino porque fue salvado por el viejo de túnica negra del arca profunda primordial. Lo que significa que en realidad podía viajar a través del espacio entre el continente del cielo profundo y el arca profunda primordial. Un shock indescriptible tembló en sus corazones y almas. Como los monarcas más fuertes del continente del cielo profundo, no podían empezar a comprender el reino en el que estaba el viejo de túnica negra. En comparación, era como un mundo completamente diferente. Yunche bajó la cabeza y dijo: Maestro tiene razón, el discípulo lo recordará. Su voz era muy suave y baja.
Este yunche arrogante y salvaje que se atrevió a enfrentar solo a la secta Fénix Divina e incluso tuvo el descaro de ofender al Salón Divino Sol Luna, parecía ser especialmente respetuoso y moderado frente a su maestro. Ye Ying agarró el brazo de Ye Singan, se apresuró al cielo lo más rápido que pudo y no se atrevió a quedarse más tiempo. 6 años y fue capaz de luchar contra los monarcas. 3 años más y podría matar a cualquiera de ellos. 3 años más y podrá pisar todo el Salón Divino Sol Luna a su antojo. Estas palabras fueron como una maldición que permaneció en su corazón y alma. Empezó a sentir que convertirse en enemigo de este Yunche, al que antes miraban con desprecio, parecía ser el mayor error que habían cometido en todos estos años.